Buenos días. Good morning. Muchas gracias al pastor Nate que me ha permitido hablar en esta mañana. Thank you to Pastor Nate who allows me to speak this morning to you. Es muy generoso de su parte compartir este lugar con nosotros. It's very generous of him to share this place with other people. Oremos. Let's pray. Amado Señor, Dear God, te doy muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar acerca de lo que tú haces. thank you for giving me this opportunity of sharing about what you have done. Te ruego que tú seas guiando mis palabras y que yo sea hablando solo lo que tú desees que yo diga. I pray that you will guide my words, that I would only say what you want me to say. Y te ruego que tu palabra dé fruto en la vida de quienes lo escuchan en esta mañana. And I pray that your word will be fruitful in the people who will hear this word today. En el nombre de Cristo, amén. In the name of Jesus, amen. Abraham vivía junto con su esposa y su familia extendida en la ciudad de Harán. Abraham was living with his family and his wife and his extended family in the city of Haran. De repente, un día, Abraham recibe un mensaje de parte de Dios, But suddenly one day he received a message from God, pidiéndole que deje la tierra en donde vive, que deje a toda su familia extendida he was asked to leave his land and to leave his family y se vaya a un lugar completamente desconocido que Dios le mostraría. and to go to a place which was completely unknown and that God will show him which place. Además, le dijo que haría de él una gran nación, que le daría tierras y lo bendeciría. Also, God told him that he would make of him a great nation and he will give him land and he will bless him, Para que a través de él fueran benditas las familias de la tierra. and that through him all the nations of the earth would be blessed. Abraham obedeció aún sabiendo que eso significaba dejar todo lo que para él era seguro. Abraham obeyed, even knowing that that meant leaving everything that was safe to him. Dejar a su familia y dejar la tierra que ya poseía. He would leave his family, his extended family. Se fue para enfrentarse a algo completamente desconocido. He went to face something completely unknown. En el camino hubo muchos obstáculos que parecían llevar a Abraham por otro camino. In the way, there were many challenges that it seemed that they were taking him to another way. Hubo hambruna, problemas con su sobrino Lot, problemas con los vecinos. There was hunger, problems with his nephew Lot, and problems with the neighbors of the land. Y aún más difícil, su esposa no tenía hijos. And even more difficult, his wife couldn't bear children. Pasaban los años y seguía Abraham sin tierras, sin hijos que pudieran heredarlo y por ende sin una gran descendencia. Years passed by, and Abraham still didn't have land or children, and of course, no descendants. Años más tarde llega un nuevo recordatorio por parte de Dios de aquella promesa que ya le había hecho. But years later, a reminder of the promise of God came, of that promise that God had made before. Esta vez hay muchos más detalles acerca de lo que Dios va a hacer a través de él. But this time, there are more details about what God wanted to do with him. Pero Abraham sigue sin entender cómo lo va a hacer Dios. But still, Abraham has no idea of what God is going to do. Sara, su esposa, ya está al límite. Sarah, his wife, cannot wait anymore. Y ve acabadas las esperanzas de darle a Abraham un hijo. And she seems to lose the hope that Abraham is going to give her a child. Así que opta por usar a su esclava Agar para cumplir con su deseo. So she decided to use her slave Hagar
to accomplish her wish of having a child. Pero como ya sabemos, ese plan no salió bien. But as we know, that plan didn't go as well. En este punto, capítulo 17 que leímos hoy, Now, at this point, chapter 17 that we just read, han pasado 24 años desde la primera vez en que Dios llamó a Abraham. it's been 24 years since the first time God called Abraham. 24 años. 24 years. Pero aquí el de la paciencia no es Abraham, sino Dios, aunque Abraham también debió tener paciencia. But the one with the great patience here is not Abraham, as he should have patience, but it's not him. Es Dios. It's God. A pesar de las malas decisiones que Abraham había tomado, Dios seguía decidido a cumplir su promesa. Despite of the bad decisions that Abraham had taken, God was still working on his promise. Ahora Sara tiene 90 años Now Sarah is 90 years y Abraham 99. and Abraham is 99 years old. Biológicamente el cuerpo de Sara es incapaz de concebir. So biologically, the body of Sarah is unable to have children. Y aunque Abraham ya poseía muchas riquezas, And despite Abraham had many lands, todavía no era dueño de ninguna tierra. had many wealth, he was not owner of a land. Así que en medio de la desesperanza de Sara, So in the midst of the hopelessness of Sarah, la humillación que el hecho de ser estéril significaba en esa época, and the humiliation that being childless meant in that time, y en medio de la incertidumbre de Abraham, and in the midst of the doubt of Abraham, aparece Dios presentándose a sí mismo como el Dios todopoderoso. God comes again presenting himself as God the Almighty. Ya Abraham lo conocía como el Dios protector, Abraham already knew him as the protector God. ya Dios había hecho un pacto con él para asegurarle que le daría tierras, And God had made a covenant with him, telling him that he will give him lands. y Abraham lo reconocía como el Dios creador del cielo y de la tierra. And Abraham knew that he was the creator of heaven and earth. Pero ahora Dios se le presenta como el todopoderoso. But not God presents himself as God the Almighty. Esto era algo nuevo para Abraham, pero maravilloso. This was something new to Abraham, but it was also wonderful. Pero antes que todo, hay algo que Abraham debe hacer como parte del trato. But before this continues, there's something that Abraham has to do as part of the deal. En el versículo 1 del capítulo 17 lo pueden leer. So you can read in verse 1 of chapter 17. Dice, vive en mi presencia y sé intachable. He says, walk before me faithfully and be blameless. Una petición muy corta, pero que era necesario que Abraham cumpliera con fidelidad. It was a very brief petition, but it was something necessary that Abraham would be faithful. Leamos el capítulo 18, versículo 19, para poder entender mejor esta petición. Now let's read in chapter 18, verse 19, so we can understand better what's happening here. Yo lo he elegido a Abraham para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que les ha prometido. For I have chosen him, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. Los descendientes de Abraham también debían conocer a Dios y también debían obedecerle.
Abraham's descendants also had to know God, and they would have to obey God. Así Dios cumpliría sus promesas. And in that way, God will meet his promises. Abraham cayó humillado delante del Señor, dispuesto a obedecer lo que Dios le dijera. Abraham fell humiliated before the Lord, willing to obey what God was saying. Ahí estaba un hombre incapaz de mejorar o cambiar las circunstancias de su vida. There was a man incapable of improving or changing the circumstances of his life, A pesar de que poseía muchas riquezas, pero con un corazón dispuesto para que Dios obrara. despite he was wealthy, but he was willing to do what God wanted him to do. Dios inicia cambiándole el nombre a Abraham por Abraham y a Sarai por Sara. God starts by changing Abraham's names to Abraham and Sarai for Sarah as a sign that he would have the control of their lives. Y en el siguiente capítulo vemos cómo frente a la risa de Sara, And in the next chapter, we see how before the laughter of Sarah, Dios le responde con estas hermosas palabras que han marcado mi vida. God answers with these beautiful words that have marked my life. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Is there anything impossible to God? La respuesta vendría al hacer que una mujer sin la más mínima posibilidad de dar a luz The answer will come by making that a woman that have no chance of having children lo tuviera a sus 90 años. would have a child when she was 90 years old. Abraham ahora podía reconocer a Dios como aquel que cumple sus promesas. No, Abraham could know God as the one who keep his promises. Y como el Dios todopoderoso, capaz de vencer todos los obstáculos para demostrarnos que Él es Dios sobre todo. And as the God Almighty who is capable to defeat every obstacle to show us that he is God above all. Amén. Eso debe cambiar nuestras vidas, debe cambiar la forma en que vemos la vida. Amen. That has to show us and let us know that God, and that has to change the way we see God and the way we walk before God. Mi papá perdió a su mamá cuando apenas era un niño. My father lost her mother when he was a child. Ella murió. She died. Cuando su papá decidió casarse de nuevo, mi papá se fue de la casa. And when his father decided to get married again, my father decided to leave his house. Ignoro qué ocurrió en gran parte de su vida, I don't know what happened in most of his life, pero mi papá se aseguró de contarnos de dónde lo sacó el Señor. but my father made sure that we would know where God had taken him from. Sin un lugar fijo en donde vivir y sin saber nada de Dios, más allá de lo que todos saben. Without a place to live and without knowing much about God. Él solo sabía que había un Dios en alguna parte, pero no sabía más. He just knew that there was a God somewhere, but he didn't know much. Él no tenía un rumbo en su vida He didn't have a purpose in life, y no tuvo la más mínima educación. and he didn't have any education. Mi papá se dedicó a trabajar en lo que le saliera y a fumar y a beberse lo que se ganaba en los trabajos. He would just work in anything he could work, and he would just smoke and drink with the little money he could earn. De pronto, para olvidarse de tantos dolores en su vida, Maybe in a way to forget all of the pain he had in his life. sufrió mucho y seguramente hizo sufrir a muchos. He suffered a lot,
and maybe he made many suffer. Él nos contaba que en un momento de su vida en que llegó un momento en su vida en que la gente lo conocía como el borracho del pueblo. And he told us that there was one time in his life where everybody would know him as the drunk guy from the town. Porque lo sacaban de las cantinas cargado y lo dejaban tirado en la calle. Because he would be kicked out of the bars and be carried around. Y al siguiente día él se despertaba porque le daba el sol en la cara o porque alguien le pegaba una patada. And next day he would wake up because the sun was in his face or maybe somebody was kicking him in the ground. Seguramente sufrió muchas humillaciones. Certainly he suffered many humiliation. Y en uno de los trabajos que él tuvo, él nos contaba que tenía como compañeros a 2 muchachos And in one of the jobs he told us that he had 2 co-workers. y esos muchachos no decían malas palabras ni se emborrachaban. And these guys would never say a bad word or never would get drunk. Y que algunas veces los veía pasar con un libro negro debajo del brazo And that he would see him walking by with a black book under his arm. muy Their bien arms. vestidos y perfumados. Very well dressed and with smelling good. Y en varias ocasiones los siguió y vio que entraban a un lugar en donde cantaban. And many times he followed them and he saw that they were getting into a place where they were singing. Pero nunca, nunca le hablaron de Dios. But they never told him about God. Ni nunca lo invitaron a la iglesia. And he was never invited to a church. Tal vez porque lo consideraban un caso perdido, Maybe because for them he was a lost cause. como alguien que no valía la pena. As somebody who was not who was worthless. Y a estos muchachos mi papá siempre los comparó con Lot, el sobrino de Abraham. And my father would always compare these guys with Lot, the nephew of Abraham. Un día mi papá, cansado de su vida sin sentido, One day my father was tired of his lack of purpose in life. y sin rumbo y un propósito en su vida, And he didn't have a way to go and no purpose. se iba acercando a los 40 años. And he was going to soon to be 40 years old. Iba caminando por una carretera con una caja de cigarrillos And he was walking by a road with a pack of cigarettes que se fumaría en las siguientes horas. that he would smoke in the following hours. Miró al cielo y dijo, si existes, haz algo con mi vida. And he looked to the heavens and said, if you exist, do something with my life. No sé quién eres, I don't know who you are, pero si existes, ayúdame. but if you exist, help me. Él nos contaba que en ese mismo momento le asqueó el olor a cigarrillo And he told us that in that exact moment, he was disgusted of cigarettes y los botó todos. and he threw them away. Y después de eso sintió un gran gozo inexplicable en su vida. And then he started feeling unexplainable joy in his life. De ahí en adelante Dios lo fue guiando a lugares en donde le explicarían más acerca de Dios. And from that moment on, God will guide them to places where people would talk to him about God. Y él estaba ansioso por aprender más y más de quién era ese Dios And he was very anxious to learning about who was this God y de contarle a todos lo que había pasado con su vida. and to tell everybody what was happening with his life. Pero no sabía leer. But he didn't know how to read. Después de un tiempo, Dios lo llevó a un instituto bíblico After a time, God took him to a biblical institute que hacía pocos años habían fundado un grupo de estadounidenses en un pueblo de Colombia. that a few years before was founded by North American missionaries in Colombia. Y llegó a suplicarles que lo dejaran escuchar las clases, porque él no sabía leer. And he went there begging that they would let him hear the classes because he was not able to read.
y tampoco tenía dinero para pagar. and he didn't have money to pay for tuition. Ellos, al ver que mi papá tenía hambre de Dios, le propusieron que se quedara allí viviendo becado. And when they saw the hunger he had for God, they let him stay there and they gave him a scholarship. Que fuera a las clases, pero que todas las tardes tendría un profesor de español que le enseñaría a leer y a escribir. And he would go to class every day, but every afternoon he would have writing classes and reading classes. Así fue como mi papá, después de años, se graduó del instituto, And after years, my father graduated from the Biblical Institute, sabiendo leer y escribir, knowing how to read and how to write, habiendo aprendido a estudiar la Biblia, learning about how to study the Bible. y se graduó como el mejor estudiante de su promoción. And he graduated as the best student of his promotion. Tenía 40 años. And he was 40 years old. Además, durante sus prácticas, Also, during his practical time, mi papá conoció a una mujer enamorada del Señor, he met a woman who was in love with God, que encontraba en la oración el arma más poderosa para enfrentar cualquier situación. somebody that would find in prayer the most powerful weapon to face any situation. Así es mi mamá hasta el día de hoy. And that's my mom until today. Se casaron y de esa unión nacimos 3 hijos. They got married, and from that relationship, they had 3 children. Mi papá fue nombrado pastor misionero My father became a missionary pastor porque Dios lo usó para fundar muchas iglesias. because God used him to plant many churches. Y al igual que Abraham, And like Abraham, mi papá había entendido mediante la palabra my father understood through scripture que para tener una familia cobijada con la bendición del Señor, that to have a family covered by God's blessing, él debía instruir a sus hijos y a su familia he would have to instruct his children and his family a fin de que nos mantuviéramos en el camino del Señor so that they would keep the way of the Lord, y pusiéramos en práctica lo que es justo y recto. and we put into practice what is just and faithful. Eso fue algo que mi papá cumplió fielmente. That is something that my father did faithfully. No solo porque nos llevaba a la iglesia cada día que había servicio, Not just because he would take us to church every time we had a service, sino porque cada día hacíamos el devocional en la mañana y en la noche. but also because we would every day do devotional in the morning and during the night. Y nos explicaba con vehemencia las escrituras. And he would explain with faithfulness scripture Porque sabía que como pecadores necesitábamos a Dios. because he knew that as sinners we needed God. Él y mi mamá oraban por cada aspecto de nuestra vida siempre. He and my mother would pray for every aspect of our lives, always. Y con su ejemplo modelaron el Evangelio en nuestra vida. And with their example, they model the gospel in our lives. Y se aseguraron de que conociéramos por nosotros mismos a Dios. And they made sure that we ourselves, we know God personally. No fuimos una familia perfecta. We were not a perfect family. Estuvimos lejos de serlo. We were far to be a perfect family. Pero fuimos una familia que entendía que necesitábamos a Dios día a día. But we were a family that understood that we needed God all the time. Mi papá murió antes de que los 3 decidiéramos estudiar en el Instituto Bíblico. My father passed away before he could see the 3 of us going to the biblical seminary. Pero sé que murió convencido de que Dios cumpliría sus promesas con nosotros. But I'm sure that he passed away knowing that God will keep his promises with us. Por la gracia y la misericordia de Dios, By the grace and mercy of God,
Mi hermano mayor es pastor en una iglesia preciosa en Guatemala, My oldest brother is a pastor in a precious church in Guatemala, que trabaja haciendo una obra misionera con los más necesitados en el país. a church that is doing a missionary work with the most needed in the country. Mi segundo hermano también es pastor en una ciudad que es frontera con Venezuela, My second brother is also a pastor in a church in the border with Venezuela. y la iglesia trabaja fuertemente ayudando a evangelizar y ayudándoles a los inmigrantes de ese país. And his church works a lot helping and sharing the gospel with the most needed in that area. Y yo estoy aquí con mi familia, And I am here with my family, cumpliendo con el llamado del Señor de prepararnos para enseñar a líderes y pastores following the calling of being better equipped to teach leaders and pastors in Latin America, para evitar que sigamos cayendo en tantas falsas doctrinas que nos han hecho tanto daño. so we can contribute to avoid that we keep falling in so many false teachings. Y al igual que mi papá, And like my father, estamos aquí porque Dios ha usado a una universidad de estadounidenses we are here because God used an university from the United States que nos ha becado. that has given us a scholarship. Y gracias a otros estadounidenses, And thanks to another North Americans, a sus pastores que tienen un corazón que vale más que el oro, to Pastor Nate and Laura, who have a heart that is precious like gold, que nos tienen viviendo gratis en su casa. who offered us their house to live, Y además nos ayudan con el idioma. and that are also helping us with the language. ¿Habrá algo imposible para Dios? Is there anything impossible for God? Yo no tengo dudas de que para ese Dios no hay nada imposible. I have no doubt that there's nothing impossible for God. Quisiera que vieran unas imágenes. I would like to show you a picture. En esa imagen, ese no es mi papá. In that first image, that's not my dad. Fue la imagen menos grotesca que encontré de un borracho en la calle. That's the less grotesque picture that I found of a drunk man in the street. Pero con esa imagen me puedo imaginar a mi papá siendo víctima de burlas en la calle. But with that picture, I can imagine my father being the victim of mockery in the streets. Y la gente viéndolo y nadie creyó que él pudiera conocer a Dios. And people watching him and no one believing that he could follow God. Y la segunda imagen The next picture es lo que Dios puede hacer con un hombre que no tiene esperanzas. is what God can do with a man that is hopeless. Mi papá siempre le daba gracias a Dios por su familia que jamás pensó que la tendría. My father will always thank God for his family that he thought he would never have, Y sobre todo por darle la salvación and especially for giving him salvation que compartía a todo aquel que se le atravesaba. that he would share with everyone who would come across him. El Dios Todopoderoso que fue capaz de generar vida donde ya no era posible. The God Almighty who was capable to bring life where there was no life, Que fue capaz de darle a Sara un hijo a sus 90 años. who was capable of giving Sarah a child when she was 90, Y que pudo cambiar radicalmente a un hombre desechable por la sociedad. and that could change a man that was rejected by society. Que creía que su vida debía terminar. A man that thought that his life would have to end. Ese Dios también me ha cambiado a mí. That same God has changed me. Y duraría horas y horas contándoles los milagros que Dios ha hecho en mi vida. And I would spend
hours and hours telling you about the miracles God has done in my life y los milagros que ha hecho en nuestra familia. and the miracles He has done in our family. Ese mismo Dios puede obrar maravillas en cada uno de ustedes. That same God can work miracles in each of your lives. Hermanos, si ustedes están pasando por alguna situación desesperanzadora, Brothers and sisters, if you're going through a desperate situation, si tienen una situación muy difícil en su familia, if you have a difficult situation in your family, si sienten que han llegado al límite y que ya sus vidas, ya es hora de cerrar el libro porque ya no hay más para ustedes, if you feel that your life has reached the limit and that it's time to close the book because there's no hope, entonces es momento de que conozcan a ese Dios que todo lo puede. so it's time that you can know the God who can do anything. Él dice en su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. He says in His word that He's the same yesterday, today, and always. Si ustedes creen que Él hizo eso que dice la Biblia, If you believe that God did what the scripture says, también pueden creer que lo puede hacer por ustedes. so you can believe that He can do the same today for you. Dios nos está invitando a vivir en su presencia. God is inviting us to live in His presence. Y como bien lo dijo Ángela, a vivir conectados con Él, And as Angela mentioned, to be connected to Him, a instruir a nuestros hijos y a nuestra familia, to instruct our family and our children, para que ellos también puedan conocer a Dios so that they would also be able to know God y puedan experimentar las bendiciones del Todopoderoso. and that they can experience the blessing of the God Almighty. No es suficiente con traerlos aquí. It's not enough to bring your children here. Es modelarles una vida cristiana entregada al Señor It- cada día. It's modeling a Christian life every day. Y así ellos también podrán vivir una vida llena de bendiciones, And they would also be able to live a life full of blessings. no sin problemas, That doesn't mean without problems, pero con Dios apoyándolos y ayudándoles en medio de los problemas. but with God helping them and supporting them as they face any problem. Vamos a orar. Let's pray. Amado Señor, Dear God, tú conoces los corazones de cada uno de mis hermanos you know the heart of each one of my brothers and sisters. y tú sabes qué hay en cada uno de ellos que los aflige, les entristece o los llena de desesperanza. And you know the hopelessness, the sadness, or the situation they're going through. Te ruego, amado Señor, que tú obres en sus vidas I beg you to work in their lives, y que tu palabra, Señor, dé fruto en ellos and that your word would be fruitful in their lives y en sus familias and their families, y que juntos puedan disfrutar and that they could enjoy together de una vida plena y segura en tu presencia. of a full and safe life in your presence. Te ruego, amado Señor, I pray, dear God, que tú nos ayudes a vivir de manera obediente a tu palabra. that you would help us to live an obedient life to your word. Sabemos que no es fácil, We know that it's not easy, pero también sabemos qué es lo que tú nos pides. but we also know what you are asking from us. Gracias, amado Señor, Thank you, dear God, porque nos permites conocerte. because you allow us to know you. Y gracias, Dios, por permitirnos llegar a ti con tranquilidad, sabiendo que tú nos oyes. And thank you, dear God, because you allow us to come near to you, knowing that you are listening to us. Y que oyes las peticiones que aún tenemos en nuestro corazón y no hemos dicho. And that you hear the petitions that are in our hearts and we have not mentioned. Te ruego que tú sigas obrando
I pray that you would continue working. En el nombre de Cristo. Amén. In the name of Jesus. Amen. Amén.